escucho Heliconia Radio. Siempre escucho Heliconia Radio. Te pone bien, la pone bien, la pone bien, te pone bien. Heliconia Radio, la radio que te pone bien. Sala de Prensa, el programa periodístico con los temas más importantes de política, opinión, actualidad y mucho más. Nuestra próxima invitada este sábado a Sala de Prensa, la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Por nuestras redes sociales, fanpage, Hoy es Viernes y Heliconia Radio. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés. Que inicia hoy con una invitada especial. Es la senadora María Fernanda Cabal, que nos acompaña en Sala de Prensa. Senadora, es usted muy amable, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa en este sábado. Hoy es sábado, que no se nos olvide, 2 de mayo, Día de la Mujer Santanderina. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias por la invitación y a todas las santanderianas, felicitaciones. Le preguntaba antes de iniciar el programa, senadora, ¿cuál es el Día de la Mujer Bayuna? Usted me dice que no sabe, ¿no? No tengo ni idea, ni sabía que había días por departamento, ni idea. Va a ser el día ni del champús, ni del sancocho, ayuno, ni nada de eso. Hay día nada, ¿no? Y del chontaduro. No. Usted es bayuna, ¿no? De Cali. Sí, yo soy caleña y mi familia es de Buga toda. Buga Valle. Senadora, empezamos Sala de Prensa con temas importantes, indudablemente, y temas muy relevantes en lo que tiene que ver precisamente con lo que está viviendo el mundo en este momento, que es esta pandemia del coronavirus. Mucha gente está preocupada, no solamente por su economía personal, sino por la economía del mundo, que en este momento prácticamente está en estado de coma, podríamos decirlo. Hay países que tienen la facilidad de inyectar dinero, como el caso de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países que tienen dinero y que con todo y eso en este momento se han venido viendo afectados en el tema de la economía. ¿Qué podemos esperar en Colombia entonces, que es un país mucho más pobre, digámoslo así, al lado de estos países que son potencia mundial? Durísimo, durísimo, porque obviamente tenemos unas desventajas que son evidentes. Primero, somos dependientes del petróleo. El petróleo cayó de precio ostensiblemente. No sé cómo este país va a soportar todo este gasto fiscal de un Estado agigantado. La gente tiene que saber que la Constitución del 91 lo que hizo fue precisamente llenarnos de instituciones y de entidades que a mi criterio no son necesarias y que con el paso del tiempo han venido creciendo, y eso lo soporta el ciudadano que tiene que pagar impuestos. Entonces, buena parte de todo ese ingreso que se genera del PIB es impuestos, obviamente, tributos, carga fiscal, que en Colombia es excesivamente alta, es casi el 70%, por eso las empresas se van a otros países donde les dan mejor tratamiento. Y lo otro es por temas como el petróleo, el gas. Entonces, eso nos hace todavía más frágiles, pero si a eso le sumamos el 70% de informalidad, significa que el colombiano vive en su mayoría del diario. Esa persona que vive del diario es más frágil, evidentemente. Está encerrada. ¿Cómo hace para comer? Entonces, la destrucción de riqueza es absoluta en el mundo, y nosotros obviamente, que somos un país todavía frágil en vías de desarrollo, vamos a sentirlo con una fuerza. Por eso, en este momento lo que hay es que darle paso a la creatividad. Aquí hay que empezar a pensar qué hacemos después del coronavirus. Pero digamos que la creatividad se queda pequeña ante un país que económicamente está o va a quedar en una crisis económica total.
porque básicamente la accesibilidad a Internet, que básicamente, digamos, sería el arma fundamental para iniciar la economía de la gran mayoría de los colombianos, que es lo que están haciendo hoy, ahora se rebusca por Internet. Entonces ya por acá se venden los trajes, se venden las máscaras, se vende una cosa, se vende la otra, pero pues ese mercado no está, digamos, abarcando sino un muy pequeño porcentaje de la población colombiana. Pero ¿qué va a pasar con esa gente que rebusca? La gente que está en la calle, que le toca salir a la calle con cuarentena o sin cuarentena y que a su vez se pueden terminar siendo como los vehículos transportadores del contagio del coronavirus en este país. Sí, pero yo creo que esto hay que verlo por etapas. Yo pienso que una pandemia no puede durar siempre. Esto tiene que tener una curva, ¿sí? De ascenso, el pico y el descenso, porque además los sistemas inmunológicos del organismo propio se han venido adaptando a toda clase de agresiones de virus, de lo que nos ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando uno lee las pandemias, uno se acuerda de esas historias de la peste negra, ¿sí? Cómo menguó la población europea, una locura con el tema de las ratas. Cuando uno va a Londres, que le hacen, hay un tour que le muestra a uno en Londres los lugares donde fue más fuerte la pandemia, ¿sí? A lo largo de la historia, después la gripe española, ha habido que enfrentar todos estos desafíos y ha habido muertes, pero el ser humano sigue sobreviviendo. Lo que a mí me aterra es cómo este coronavirus coge a la comunidad científica mundial prácticamente con los pantalones abajo. ¿Por qué la vulnerabilidad frente a la ciencia y al conocimiento? Eso es lo que me sorprende, que todavía estén especulando, porque uno ve de todo en redes sociales, de todo, mentiras, verdades, vaya a saber usted qué ve, qué le dicen que es, que la medicina que se supone que la ensayó un médico en el sur de Francia y que funcionó, pero entonces que Trump dice que sí, después sale un discurso de Trump que además lo traducen mal y lo hacen ver como si él le dijera a la gente que necesitan inventarse, inyectar cloro. O sea, todo revuelto. Nosotros somos un universo hoy enfrentado a la propia supervivencia, donde todavía los políticos y los científicos y los medios no se ponen de acuerdo. Y no se van a poner. Mire, escuchaba a Daniel Stulin, no sé si la senadora conozca al escritor sí. Daniel Stulin, lo escuchaba hace poco hablando y que hablamos, entre otras cosas, lo invito a una entrevista porque será interesante que desde ese punto de vista que usted maneja lo miráramos también. Él dice que el coronavirus es simplemente una imposición de los chinos y que pues estamos sufriendo desde esa perspectiva, sufriendo económicamente las consecuencias en Occidente. Que realmente el virus, podríamos decirlo, está satanizado. ¿Eso es cierto? ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Es que he visto tantos videos, tantos, porque creo que todo lo que me mandan lo reviso, me lo leo porque a mí me da curiosidad saber por qué nos pasa esto en el siglo XXI. O sea, parecemos como en como cuando vos soñás una pesadilla y te querés despertar y cuando abrís los ojos decís, ay, era un sueño. No, esto no es un sueño, esta es nuestra realidad. ¿A mí qué me aterra? Me aterra que en ese laboratorio de Wuhan hayan sido tan poco cautelosos, tan poco previsivos de no tener controles sobre los experimentos que se estaban haciendo. Me aterra, porque me parece una irresponsabilidad absoluta. No había control biológico, porque lo que es claro es que los chinos llevaban en eso años, porque lo han hecho público. Lo que es claro es que los chinos nos mintieron 2 y 3 meses con la Organización Mundial de la Salud, que es aliada. Lo que es claro es que le echaron la culpa al mercado de Wuhan y nos mostraron un poco de porquerías en medio de lo que venden y de lo que se comen, ¿sí? Pero nunca se responsabilizaron de lo que hacían en ese laboratorio.
Entonces, que si es intencionado o no, no sabría, porque me parecería también una estupidez para los mismos chinos meterse el cuchillo. Pero lo que sí es cierto es que no hay nada más peligroso en el mundo hoy que el Partido Comunista Chino. Eh, Aparte del comunismo, ¿usted piensa que el capitalismo con esta pandemia quedó en estado de coma? No, a ver, te contesto en dos partes. El capitalismo está muy golpeado porque toda esa cadena productiva que se desprende de las actividades económicas que promueve el sistema capitalista, en este momento están en coma. Pero la única forma de salir del desastre es nuevamente con capitalismo, porque usted no va a permitir, o tendría que ser muy idiota, pensar que el Estado es el que va a decidir cómo es la prosperidad de cada uno de los individuos, que es la imbecilidad de los comunistas de creer que con un Estado planificado y creer que el Estado es el pueblo, que es otra de las estupideces más altas, y el Estado termina siendo cuatro bárbaros como Maduro, como Diosdado, como estos tipos de allá, dirigiendo toda la economía de un país. Entonces, esto se cura con capitalismo. El propósito, finalmente, ¿usted considera que ese podría ser el propósito, básicamente, por atacar, el capitalismo desde sus raíces y básicamente imponer un nuevo sistema económico en el mundo que podría ser manejado por ellos? Es que yo no creo que, a ver, me cuesta trabajo creer en la teoría de la conspiración. Lo que pasa es que no podemos perder de vista que esta es una oportunidad maravillosa para todos los que les gusta el régimen totalitario disfrazado de benefactor. Todas las doctrinas colectivistas, comunismo, socialismo, fascismo, aman manejar a la gente, confinarla, meterla presa por salir a la calle. O sea, estamos en un perfecto estado totalitario hoy por el coronavirus. Pero eso finalmente nos traduce a que cuando terminen estas cuarentenas en todo el mundo, básicamente, ¿en qué va a quedar la economía de todos estos países? ¿En qué van a quedar? Porque básicamente estar quietos, prácticamente stand-by, el 85% de los países del mundo y gran parte de ellos capitalistas, ¿cómo van a reinventarse otra vez? ¿Cómo van a volver de nuevo a recuperarse económicamente y a volver a tener esa posición tan importante que han tenido como modelo económico en el mundo? Es que es ahí el desafío. Es ahí el desafío. El mundo va a entrar en una recesión, se dice que peor que la del 1929, pero es que ya se ve. ¿Cómo vas a volver a recuperar la confianza del individuo de entrar a los lugares a compartir con la gente? ¿Qué va a pasar con el turismo, con la hotelería, con los restaurantes que generan una cadena gigantesca? Porque detrás de cada contrato directo, indirecto, hay una cantidad de servicios que se ofrecen. Un solo hotel medianamente grande da 400 empleos directos, sin contar los indirectos. Entonces, a mí me preocupa es que lo tradicional, que ha sido lo de siempre, va a tener que reinventarse y no sé de qué forma. Aspiro que en el entretanto se encuentre un medicamento. No la vacuna, esa se puede demorar más. Un medicamento que le diga a usted, vea, tome estas pastillitas que usted en 3 días está bien. Aspiro al medicamento para que la gente se relaje. Hay varios experimentos en este momento, uno un francés, otro de unos cubanos y otros de unos norteamericanos que han venido haciendo, unos españoles también que han venido proponiendo algunos nombres de una medicina que podría de una u otra manera parar un poquitico esta pandemia que tiene azotado al mundo. Pero el detalle es, doctora María Fernanda, cómo decirle a la gente, salga a la calle. Después del 1 el 15 de junio, volverle a decir, salga a la calle cuando básicamente lo que hemos visto es algo que nunca la población del mundo había visto en los últimos años, y es ver gente morirse en la calle. Es un virus que se contagia prácticamente con mirarse y que la gente que lo tiene en su mayoría queda o podría quedar en un estado altamente peligroso de morir. Que la gente le da pánico en este momento salir a la calle, a la gente le da miedo volver de nuevo a reintegrarse al trabajo, a la sociedad como tal, que es lo que usted ha venido planteando hace un momento. Hay que volver a salir, hay que la gente vuelva a
a reinventarse de nuevo. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Yo le preguntaría, por ejemplo, a ustedes como senadores, como legisladores, como al presidente de la República y al mismo comercio en general, al comercio hotelero, al comercio del turismo, a tanta gente, ¿qué han pensado hacer para volver a generar confianza y que la gente, pues, de una u otra manera, decida volver de nuevo a un hotel, a un viaje, a la costa, a salir del país, etcétera, etcétera, después de lo que hemos visto en este último mes? Pero es que mira, ahí yo pongo también en un punto crítico la forma como los medios han mostrado la pandemia. Y es cuando yo hago cuestionamientos por lo que se generan reacciones totalmente intolerantes frente a opiniones que simplemente es un análisis racional que yo hago. Primero, vender el pánico no nos trae ningún beneficio. Hoy todos sabemos que tenemos que tener nuevas formas de relacionamiento. Usted tiene que salir con su tapabocas, usted se tiene que lavar las manos varias veces al día, ojalá que ande con un gel en la cartera, tiene que quitarse los zapaticos cuando entra, el alcohol en las bolsas de plástico, en fin, hay que hacer cosas por un tiempo, ¿sí? Pero eso no significa que por el terror que tenemos de salir, entonces nos quedamos encuevados, porque encuevados significa el hambre. Y entonces ahí vienen los cuestionamientos. Nunca a lo largo de la historia se habían contado los decesos, los fallecimientos. Si eso se hubiera hecho, por ejemplo, con la neumonía, con otros tipos de gripe, si hubieran contado cuánta gente muere, habría más conciencia. Y ahí es donde yo cuestiono la falta de ética de la humanidad frente a los muertos por hambre. Y eso no significa, como lo interpretaron, que yo menosprecie la letalidad del virus. No, es un virus que es peligroso, pero que su nivel de letalidad sí, solo sí se va a medir de acuerdo al nivel de contagio. Si usted cómo sabe que la gente está contagiada, si los tests no van a la velocidad del contagio, usted cómo va a saber qué gente se contagió. De pronto usted y yo ya nos hemos contagiado, hemos sido asintomáticos y ya estamos inmunes. ¿Sí me entiende? Entonces, la distorsión de la información para gente que es elemental, que es básica, que no va más allá sino de lo que le muestra el televisor con un poco de bolsas con fallecidos en las calles, no es correcto. Hay que explicarle a la gente más allá. Por eso yo siempre apelo a la racionalidad lógica sin menospreciar, como digo, la letalidad de este o de cualquier virus. Ojo, ¿sí me entiende? Entonces, hay un evento que yo quiero que usted lo anote, porque hace 8 días o 10 días se hizo un test en Nueva York sobre 3.000 neoyorquinos en 40 localidades, un muestreo, y salió que el 13.9% ya tenían los anticuerpos, ya habían sido infectados y se suponía que eran sanos. Eso significa que el virus es tan altamente contagioso que se ha expandido, y eso no es malo en el sentido de que la mayoría se cure sin siquiera darse cuenta. Eso significa que la rata, el nivel de mortandad es muchísimo menor. ¿Sí me entiende? El contagio también podría ser mucho más alto en personas que lo tengan y que sean asintomáticas. Algunos claro, por supuesto, por supuesto. Que no pero saben, va a contagiar a muchísimas más personas, ¿no? Sí, pero mientras genere el propio cuerpo su capacidad de reacción inmunológica, más gente va a estar preparada y ya este virus va decayendo. Esa es una curva que existe. Entonces yo digo, los epidemiólogos ni siquiera se ponen de acuerdo. Hay unos que por ello nos confinarían hasta el 2022. Los políticos tampoco se ponen de acuerdo. Y entre unos y otros también hay disputas. Y está el ciudadano diciendo, bueno, ¿yo qué hago? Me estoy muriendo de hambre. Entonces aquí hay que ponerle menos emoción, menos pasión, más razón, más números y más estadística. Ojo, ya llevamos 3 meses, 4 meses, porque los chinos se quedaron callados y son responsables. Los 3 primeros meses se quedaron callados porque ellos lo sabían desde noviembre. Leamos los números. Entendamos lo que está pasando y tomamos decisiones. Pero ahora, ¿qué pasaría o qué podría pasar? Aparte de tener en cuenta lo que usted nos acaba de decir, si, digamos, la cuarentena se acaba, la gente se empieza a normalizar, pero esa curva de la que habla no se aplana, sino lo que hace es subirse, es decir,
no pasaríamos de 7.000 contagiados, sino tendríamos 25, 30.000 o 40.000 contagiados al sacar la gente a la calle. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Nos volveríamos a encerrar de nuevo o tendríamos que básicamente aprender a vivir con este tema? Yo creo que si se vuelve a disparar, ¿sí? Ojalá no, pero es una probabilidad. Habría nuevamente que hacer un confinamiento, pero no general, porque no podemos seguir todos encerrados, porque entonces tampoco vamos a generar ningún tipo de capacidad inmunológica para enfrentar el virus. Y el virus tiene que llegar a un momento en que decaiga la propia capacidad que tiene de letalidad sobre el organismo humano. Entonces tienen que medirse. Lo más importante es los test. Mire lo que hizo Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, que están más cerca de la China. Testear. Cuando usted testea en volúmenes grandes, se va dando cuenta de cómo se va moviendo y va tomando decisiones. Pero además, yo soy partidaria de testear también con la prueba que te demuestra si has estado infectado o no, que es la prueba ELISA, la que te va a detectar los anticuerpos. Entonces usted va teniendo dos tipos de medición. Esa es una inversión de dinero que hay que hacer, desafortunadamente, en eso y no en otras cosas que podrían ser más urgentes. Lo digo porque a veces uno dice, ay no, pero se van a gastar 1 billón de pesos en test, pero necesitamos tener la lectura de nuestros datos como lo está teniendo el primer mundo. ¿Por qué atacan a Trump? Porque ha sido el más eficiente en el volumen de aplicación de test. Si en Colombia el volumen fuera superior, el número de contagiados obviamente tiene que ser muy superior a 7.000. Vamos a pasar muy probablemente de 7.000 a 21.000 o casi 50.000. Claro, seguramente, pero ojalá esos ya se hayan curado. Es una de las razones por las cuales, senadora, mucha gente ha criticado a las personas que están de acuerdo, en este caso, en que salgan a la calle, porque la gente piensa que es básicamente decirles, vayan a la calle, rebúsquese, pero también rebúsquese la muerte de un momento dado con el tema. Así es, la gente cree que uno le está diciendo, vaya y muérase. Entonces le dice, ay, claro, como usted no tiene problemas de plata, como usted es rica, o sea, toda clase de agresiones y de estupideces. Yo critico siempre el fundamentalismo de cualquier tipo, científico o político, porque lo que es inconcebible es que la Organización Mundial de la Salud se haya basado sobre los estudios hechos por el Imperial College de Londres. Además, estaban sobre probabilidades, todavía no tenían cifras ciertas. Entonces, todos esos estudios que hicieron epidemiológicos pusieron una cifra de mortandad de una magnitud tenebrosa y la Organización Mundial dándole órdenes a los países. ¿Quién se le apartó? Se le apartó Suecia, que generó su propio sistema y hoy es el país de Occidente modelo en la atención de la pandemia. Lo que quiere decir, senadora, que en este caso hay que tomar el riesgo, hay que, digamos, asumir la consecuencia de algún tipo de mortandad, pero que de todas maneras el país no puede frenarse. Es básicamente. La cuarentena era necesaria más que para evitar el contagio, para preparar los sistemas de salud, pero sirvió para ambas cosas. Ahora, hay que volver a salir paulatinamente, escalonadamente, así haya que poner distintos horarios de trabajo. Quedarnos encerrados es que haya la hambruna más gigantesca, como lo dijo las Naciones Unidas, casi comparada a proporciones bíblicas de lo que uno lee de las hambrunas. No puede ser, no podemos estar sometidos a eso. Salud y economía no son distintas, van de la mano. La economía es bienestar. ¿Y cómo convencer a la gente de que básicamente la economía es tan importante para la sostenibilidad de un pueblo como también la salud también es importante para que la gente no se nos vaya a morir de esta pandemia? ¿Cómo asimilamos este tema? Que es básicamente como que ha sido ahí ese pedacito del que la gente realmente no ha podido pasar. Mira, hay hechos que son ciertos. Hay un artículo que le recomiendo del periódico The Hill que salió hace como 3 días. Hechos ciertos. El virus ataca sobre todo a la población mayor de 70 años.
Si tiene condición médica preexistente, es altamente peligroso. Ahí se va a los mayores con condición médica preexistente y a los jóvenes que hayan tenido condición médica. De resto, la letalidad es muchísimo menor. Entonces, a los mayores hay que cuidarlos. No hay que olvidarse de que tenemos que cambiar de costumbres para relacionarnos. Es claro, pero si no entendemos que tenemos un organismo que también sabe responder, no podemos quedarnos infinitamente como en la época de las cavernas, cada uno en su cueva. Me parece que por ahí no es la respuesta. Hay que salir, hay que arriesgar, hay que asumir el riesgo básicamente, pero que de todas maneras las economías del mundo no pueden caerse. Sí, salir con precaución, cambiar costumbres, cuidar a los mayores, y esto tarde o temprano va a pasar. Pero ahora, cambiando un poquito el tema y saliéndonos un poquito de esto, que es el tema de la pandemia de coronavirus, que indefectiblemente es el tema del mundo en este momento, hay otro tema también muy importante, que es el tema de la política, que tanto nos gusta a muchos, este tema de la política. Y hay uno muy interesante, una declaración que usted hizo esta semana, perdón que vamos a cambiar el tercio un poquitico, salimos del tema de la pandemia del coronavirus para entrarnos un poquito en política, pero hay una declaración que me llama mucho la atención, de la cual yo quiero hacerle una pregunta. Usted hablaba esta semana de que no cree en absolutamente nada en Gustavo Petro, a propósito de los últimos temas que ha tenido este congresista y de su enfermedad. ¿Por qué no cree usted en Petro? ¿Qué pasa realmente? Porque no creo en los comunistas, porque la mentalidad del izquierdópata es utilizar la mentira como forma de vida. Por eso ellos tienen una técnica que se llama inversión revolucionaria. La paz, que es su obsesión, es el poder para someter. La justicia simplemente es la barbarie de ellos legalizada e institucionalizada. Y Petro, para mí, es el mejor exponente del socialismo del siglo XXI. Creo que fue uno de los alumnos más aventajados de Chávez, porque fue su alumno. Y esas reunioncitas en Cuba me generan muchas sospechas, porque allá va a parar la Kirchner, allá va a parar Ortega, allá va a parar Evo. ¿Qué están planeando? Que nos cuenten más bien qué están planeando. Pero básicamente pensaríamos, senadora, que lo del cáncer de Gustavo Petro no es real. ¿Qué cosa? ¿La enfermedad? ¿Sí? Pero, a ver, todos escuchamos un audio de un famoso médico de la Santa Fe, que propiamente no era su médico de cabecera, porque si no lo hubieran denunciado penalmente, pero un médico que dice, pero por ahí no es, eso es mentira, mentira. Ellos se victimizan para generar sensibilidad en la población. No les creo a ninguno. Todo, Evo dice que tiene cáncer en la garganta, Ortega yo no sé en dónde, la Kirchner que la niñita, una niñita peladita que tiene un problema linfático, paja y más paja. No les creo absolutamente nada. Pero ahora, permítame un segundito, este tema está muy interesante. Regáleme 30 segunditos, yo ya estoy con ustedes luego, tenemos comerciales y ya regresamos a sala de prensa, hoy con la senadora María Fernanda Cabal, con este tema interesante que empieza a tomar buenos oyentes aquí a esta hora. Ya tenemos más de 156 muy interesados en el tema de la política, que es lo que más enciende a esta hora acá en sala de prensa. Permítame un segundo, senadora, ya estamos con usted. Sala de prensa. Los profesionales de la salud son los que deben usar los tapabocas en los recintos de salud cuando están atendiendo a personas que llegan con sintomatología. Cuando una persona debe usar tapabocas en su casa o en las calles o en el trabajo, cuando tiene síntomas de gripe o cuando está asistiendo a una persona enferma. La mejor medida, reiteramos, para protegernos con el coronavirus es el lavado correcto y frecuente de las manos. Pero si tienes necesidad de utilizar un tapabocas, recuerda siempre, el tapabocas sirve para proteger a otros cuando tú tienes un proceso gripal y no quieres transmitirle a través del estornudo y de gotículas de saliva los virus que ya están contigo. ¿Qué tapabocas debemos utilizar cuando estamos en la casa o cuando estamos cuidando a una persona que tenga síntomas de gripa y que debe permanecer en nuestro hogar? Son estos tapabocas sencillos que están en venta en cualquier centro médico. Lo primero es que esté limpio,
Lo que debo hacer es revisar que no esté roto. Antes de usar el tapaboca, lo primero que tenía que haber hecho era lavarme correctamente las manos. Me lavo la mano correctamente, me pongo el tapaboca y utilizarlos de esta manera, colocándolo y cubriéndome toda la boca y el mentón. Y luego con las dos manos apretarlo sobre la superficie y el arco de la nariz. Y luego de unas horas de uso o cuando este tapaboca está húmedo me lo voy a retirar. La manera para retirarlo es sin tocar la parte delantera ni la parte trasera, a través de los tirantes y desechándola en un lugar seguro. Luego que me retiro el tapaboca, ¿qué debo hacer? Lavarme las manos de nuevo. Recuerda revisar las páginas y las recomendaciones del Ministerio de Salud, que son la manera más correcta de estar debidamente protegido. Una buena información y un buen lavado de manos nos va a garantizar estar protegidos y proteger a nuestros familiares. Siga por nuestras plataformas virtuales, páginas web www.eliconiaradio.com, www.hoyesviernes.com y fanspage Facebook Live, El Café de la Mañana. Hoy es viernes. Escúchenos a partir del lunes, especial cuarentena COVID-19. Sala de prensa. Bien, regresamos a sala de prensa. Hoy invitada la doctora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, nos acompaña en nuestro espacio del día de hoy. Doctora María Fernanda, ya estamos por ahí con usted, ¿no? Sí, sí. Listo. Doctora María Fernanda, para continuar con estos temas que hemos venido hablando acerca de la pandemia y de lo que se ha venido tratando acerca de esta importante enfermedad, también estamos hablando un poquito del tema político. Y antes de ir a comerciales, yo le preguntaba por qué no le cree a usted a Gustavo Petro. Y dentro de lo que usted me contesta, dice que básicamente esta gente está acostumbrada a mentir de una u otra manera. Lo que quiere decir que la disculpa de su enfermedad fue utilizada sencillamente para conspirar en Cuba. ¿Podríamos pensar algo así? Lo que pasa es que si yo afirmo eso, estoy pretendiendo que conozco cuál es la trama. Es mi sospecha. Creo que algo están haciendo. Alguien los llamó porque obviamente ellos tienen algún jefe. No sé si el jefe es China, el jefe es Rusia, el jefe es Irán o los tres. Porque recordemos que esos tres son los que se han metido en Venezuela con fuerza. Cuba simplemente es el lugar de hospedaje hoy en día. ¿Usted considera que lo que hizo el gobierno norteamericano, la Fiscalía norteamericana con el tema de acusar y de poner un precio por la cabeza de Nicolás Maduro en Venezuela, es un buen mensaje para que después, más adelante, ellos mismos también puedan utilizar la misma arma en contra de, puede ser de un gobernante colombiano, argentino, brasilero, qué sé yo, también puedan ponerle precio a la cabeza de un presidente sencillamente porque, pues, según Donald Trump, están teniendo temas de narcotráfico, rutas de narcotráfico y comandan lo que llaman el cartel de los soles? No, porque la ventaja de un país con instituciones sólidas y serias, no como la... El Departamento de Justicia es independiente en sus decisiones del Departamento de Estado. El Departamento de Justicia viene haciendo una investigación muy sólida y a mí me causa una enorme curiosidad conocer todo lo que ha dicho el sobrino de Iván Márquez, porque a partir de allí es que se genera toda una investigación que debe arrojar una cantidad de matrices de colaboradores en el mundo. Entonces no es que sea la decisión loca del loco de Trump, no. Es que hay un asidero de investigación judicial donde hay un fiscal gringo serio detrás. Además, ya se sumó la fiscal de la Florida que está buscando todos estos boliburgueses venezolanos ladrones que se robaron el erario público y que viven como todos los millonarios en Miami, pero con plata robada, no producida por ellos, para judicializarlos, porque alteraron el valor de los bienes, todo vale más, como en la época de los traquetos. Hay liquidez en el mercado del traqueto
Entonces compran todo, el apartamento que vale 200 millones dan 500 por eso. Entonces, importantísima la decisión de Trump de no amilanarse, porque es que Venezuela no es un estado democrático. Venezuela simplemente se volvió un laboratorio de la mafia mundial. Ahí están metidos. Pero hay otras posiciones que dicen que, sí, otros sectores que dicen que Donald Trump está aprovechando este tema más por el tema electoral que por otra cosa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Puede ser una estrategia de campaña, sí, pero de todas maneras ustedes tienen que ser conscientes de algo, porque yo viví en Estados Unidos, yo trabajé allá, yo trabajé con personas de alto nivel. Los gringos son muy poco conscientes de América Latina. O sea, aquí el colombiano cree que es importante, no, les valemos nada, por no decir que les valemos huevo. Ellos son muy parroquialistas, ellos viven en su mundo, ahí resuelven sus cosas y de pronto dicen, ay, Venezuela es al lado de Colombia, ¿será? Además se lo cuento porque yo todos los martes salgo en un programa, un podcast, con un periodista famoso, un periodista senior, que se llama John Batchelor. Y John es encantado porque es la primera vez que él habla de Venezuela, de Colombia, de la migración, de Ortega, de Brasil, a una audiencia en todo Estados Unidos. John Batchelor tiene en su podcast más de 5 millones de descargas al mes de gente que lo escucha. Y me hace preguntas que... escucha la gente realmente el norteamericano. Porque sucede que quienes también hemos tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, básicamente en ciudades como Miami, que eso es una ciudad más latina que norteamericana, pues básicamente la gente que está allí establecida o que está establecida en otras ciudades de Estados Unidos que tienen mucha influencia latina, no están tan, o son los más empapados del tema latino, más no el yankee, el gringo como tal, el realmente norteamericano, que básicamente no le interesa lo que pasa en Venezuela, ni lo que pasa en Colombia, ni en Argentina. Eso desmentiría, doctora María Fernanda, cuando se habla tanto del cariño y del apoyo y de no sé qué que se tiene de los Estados Unidos hacia nosotros. Lo que pasa es que Estados Unidos sabe que somos un aliado incondicional y necesita un aliado, sobre todo para enfrentar todos estos bárbaros del socialismo del siglo XXI. Pero que el gringo o el gobierno americano tenga una consideración especial. Yo creo que es más por oportunidad política que por otra cosa. Ojalá, como se lo he dicho yo a varios amigos míos que trabajan en seguridad y defensa en Washington, ojalá fueran más conscientes de la necesidad de disminuirnos las barreras que existen para nosotros poder exportar, a veces arancelarias, de pronto a veces sanitarias, para que nos ayuden a que nuestra economía sea más fuerte. ¿Por qué? Porque si ellos no lo hacen, ¿quién viene a colonizarnos? China, porque los chinos agresivamente están entrando en el mundo porque necesitan materia prima. Los chinos están exportando la tecnología que en su mayoría puede ser copiada de los inventos del mundo, porque el chino pues no tiene una patente, no paga por lo que otro investigó 10 y 15 años, están acostumbrados a robarse y están acostumbrados a infiltrar todo para tener la información de todo el mundo. Ese es el peligro que Trump le ha dicho al mundo. Ojo con los chinos. Y yo sí le digo, mi querido periodista, que prefiero a Estados Unidos de imperio y no a China. Además, para volver a retomar el tema de Venezuela, hablando un poquito también del señor Nicolás Maduro, ¿no piensa usted que con estos temas de Estados Unidos, con la persecución del precio por su cabeza y más el armamento que el señor en este momento tiene en su poder, no puede ser básicamente un peligro total para la región con ese tema bélico que posee Venezuela en manos de Nicolás Maduro? El peligro es para Colombia porque es el vecino frágil y Estados Unidos no va a ser tan idiota de irse a meter a generar un conflicto donde va a tener la excusa perfecta que entren los rusos, los iraníes y de pronto los chinos, no sabemos, o entran por detrás. Ese costo no lo van a asumir. Es mi posición. Pues senadora,
a nosotros nos agrada mucho siempre hablar con usted. Lamentablemente el tiempo debe ser nuestro peor enemigo, pero hemos hablado de muchos temas interesantes. El primero, el de la pandemia de coronavirus, que es básicamente tiene al mundo y a la economía en un estado muy peligroso, en un estado de coma, pero que el cual la gente tiene que pensar cómo se va a reinventar, cómo vamos a volver de nuevo a las calles y a retomar una vida que básicamente para los que somos ya un poquito más mayorcitos de 40, pues ha sido muy difícil asimilar. Guardarnos en la casa, pensar en que no podemos salir, en que no podemos hablar, en que no podemos vernos con nuestros amigos, en que los asados del domingo se nos acabaron, que nuestros viajes a la costa y afuera del país también, y etcétera, etcétera. Todas las cosas de las que estábamos acostumbrados se nos empezaron a acabar. Ahora tenemos que vivir una nueva realidad, que es la que tenemos hoy. Esta, de estar confinados en la casa, de tener confinado al mundo prácticamente en la casa, y que las economías empiezan básicamente a colapsar, y donde también la gente tiene una necesidad básica en estos países como Sudamérica, como Colombia, para ser específicos, donde la gente vive del día a día y en la cual necesita de una u otra manera lo que llamamos acá el rebusque, que en Europa no se conoce, pero que acá sí se conoce y que es un tema del diario vivir. ¿Qué hacer? Pues hay que salir. Dice usted, senadora, hay que empezar, hay que reinventarnos, hay que volver de nuevo a pensar cómo vamos a salir de este problema tan grande que tiene la humanidad en este momento y cómo vamos a fortalecernos tanto en lo físico como en lo económico. Y a su vez también el tema político que tiene que ver con estas reuniones, con este tipo de cosas que pueden estar ocurriendo en Cuba, lo mismo que con el tema de Maduro en Venezuela. Son muchos temas y son muchas cosas de país que básicamente a nosotros los colombianos nos preocupan seriamente y que pues nos tienen, digamos, en un vilo total esperando a ver qué va a pasar con nosotros. Es básicamente el resumen de este programa, senadora. Muchas gracias y recordemos siempre que dentro de lo malo hay algo bueno. Y de lo bueno, ustedes son un departamento productor y generador de mucha riqueza. Gracias a Dios, Colombia tiene comida y la tiene gracias al campo colombiano. Gracias al petróleo que lamentablemente también se cayó, ¿no? En este momento el petróleo de referencia de Brent está en $20, básicamente, entre 20 y 21 dólares básicamente, ¿no? Eso está prácticamente reventado. Sí, pero ustedes son una población ganadera y el ganadero nos garantiza leche y nos garantiza carne. Y Colombia sigue siendo un gran productor a pesar de que se importa demasiado. Hoy, con la diferencia del dólar, aspiramos que el gobierno haga una estrategia para que el colombiano que produce en el campo tenga el respaldo de que su cosecha va a ser comprada. Y tenemos un precandidato a la presidencia, ¿no? Dicen por ahí que el señor Alirio Barrera, el gobernador de Casanare, también suena por ahí en el tema del Centro Democrático. No lo sé, pero yo soy amiga de Alirio y sé que lo hizo bien en su gobernación. Sí, señora, salió muy bien y hoy en día, pues, está el hombre muy presente dentro del tema político del departamento de Casanare. Doctora María Fernanda Cabal, es usted muy amable. Muchas gracias por atendernos, por su tiempo y pues por contarnos a todos nosotros todos estos temas tan importantes del país. Es usted muy amable. Con mucho gusto. La doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, hoy en Sala de Prensa. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés.